dígame, ¿está usted arrepentida por lo que ha hecho? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no está arrepentida? Pues porque si no mentiría. Mi ilusión de que saliera García Prieto. Porque, y cuando vi que no, que ya Rajoy no lo había dejado, decidí que la iba a matar. Si no, iba mi hija, entonces preferí ella que no mi hija. Buenas noches, es Montserrat González. La autora confesa de la muerte de Isabel Carrasco. Es esta la primera vez que la escuchamos. Su declaración ha copado toda la expectación en esta segunda sesión del juicio. De negro riguroso en una imagen de fragilidad por momentos y de fortaleza en otros, especialmente al intentar exculpar a su hija. Rubén Hernández, juzgados de León, pero para la Fiscalía no hay duda de lo premeditado del crimen y de la implicación de las tres encausadas. Para la Fiscalía Alejandra, Montserrat González fue la que apretó el gatillo y acabó con la vida de Isabel Carrasco, pero sin la ayuda de su hija Triana y también de su amiga de la policía local, Raquel Gago, el crimen no hubiera sido posible. Fue un plan conjunto, ha dicho la acusación, que también ha pedido que no se criminalice a la víctima. Precisamente esto es lo que ha intentado hacer la defensa, que ha marcado un supuesto caso de acoso sexual de Isabel Carrasco a Triana como el origen del crimen. Estas son las posiciones de Fiscalía y de defensa. Y aunque se pudiera llegar a probar que en alguna cosa Isabel Carrasco perjudicó a Triana, eso no es ninguna justificación para que la matara. Que ya llega un momento y se verá, que es decir, es que o mi hija o ella. ¿Cómo no va a ser importante? Entonces tendremos que demostrar que eso ha existido. Nunca ha habido fraude en las emisiones de Renault, lo reitera hoy el gobierno francés y no solo eso. París alaba la transparencia y celeridad de Renault para conseguir solucionar los excesos contaminantes de uno de sus motores. Se trata de un diésel instalado en unos 15.000 vehículos de distintos modelos y que en su mayoría se produce en Valladolid. Tiene un error de calibración del control de emisiones. El Ayuntamiento de Valladolid dejará de multarles. Acaba con una polémica ordenanza del equipo de gobierno anterior. Las ONGs advierten de que no se trata de perseguirles, sino de luchar contra las mafias que auspician la mendicidad. Y hay noticia política esta tarde. Podemos renuncia a tener 4 grupos diferentes en el Congreso y se da de bruces con la rebeldía de uno de sus aliados territoriales, de Compromís, que se ha registrado hoy como grupo propio. En las últimas horas, Podemos y PSOE amagaban acercarse. Los que siguen enrocados en el no son PSOE y PP. La estabilidad solo es buena si se utiliza para aplicar políticas en beneficio de la mayoría de los españoles. Y con el Partido Popular esto es imposible. Desde el sectarismo, la negación a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdos, no se construye absolutamente nada. Y vuelve la lluvia, aunque lloverá más bien poco. Las precipitaciones se extenderán a buena parte de la comunidad, siendo un poco más abundantes al oeste de León, Zamora y Salamanca. Tendremos pocas heladas ya esta próxima noche y mañana las máximas oscilarán entre los 5 y los 10 grados. Durante 1 hora y media hemos escuchado esta tarde a Montserrat González. La autora confesa de la muerte de Isabel Carrasco. Solo ha respondido a las preguntas de su abogado y para dejar muy claro que era o la vida de su hija o la de la presidenta de la Diputación de León. Rubén Hernández, hola otra vez. ¿Cuál es el retrato que podemos trazar con su declaración de quien la Fiscalía considera que es una asesina que habría actuado con total frialdad y premeditación? El retrato, Alejandra, que nos ha dejado esta tarde Montserrat González es el de una mujer titubeante, nerviosa y en algunos momentos superada por la situación. Incluso ha llegado a emocionarse cuando ha recordado el supuesto acoso que sufrió su hija Triana por parte de Isabel Carrasco. Lo que no ha mostrado en ningún momento es arrepentimiento ante un crimen, ante un asesinato que ha dicho en él no tuvieron nada que ver ni su hija Triana ni la otra acusada, Raquel Gago.
Ni dudó ni le tembló la voz. Montserrat González reconoció el crimen de Isabel Carrasco porque su hija había caído en una depresión por su culpa. Lo decidió cuando la víctima salió reelegida presidenta del PP de León en 2011 y por lo tanto seguiría el acoso. Desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso. No salió García Prieto, pues decidí matarla. Montserrat González no respondió a preguntas del fiscal o las acusaciones particulares, solo de su abogado. Ante él insistió en que la persecución de Isabel Carrasco se inició cuando la rechazó Triana. Quería tener relaciones sexuales con ella y entonces... ¿Su hija se lo contó a usted lo que había pasado? Sí, me lo contó. ¿Qué le había dicho? ¿Cómo había salido ella de la casa? Dijo que había salido corriendo y que se había ido. Gran parte de la declaración se centró en ese supuesto acoso. Montserrat asegura que temió por su hija, que adelgazó hasta 25 kilos, pero no la hizo partícipe de sus planes. Ella se opuso cuando le contó que iba a comprar un revólver. Me dijo que no se me ocurriera, que no. Montserrat González no se arrepiente de lo hecho. ¿Por qué tenía que irse de León? Si lo que le estaban haciendo la vida imposible era ella que se fuera. El interrogatorio también repasó los movimientos de la acusada el día del crimen. Asegura que actuó cuando tuvo ocasión y sin que supieran nada ni Triana ni Raquel Gago. Las explicaciones de Montserrat las adelantaba esta mañana su abogado, en la que es su línea, su estrategia de defensa. Para el fiscal, sin embargo, no hay nada que pueda justificar el crimen. Además, tiene claro que las tres acusadas participaron en su preparación y en su ejecución. Rubén, ¿cuáles son los argumentos que han esgrimido las dos partes? Sí, la Fiscalía tiene totalmente claro que ese crimen fue organizado de forma conjunta por parte de las tres acusadas, por parte de Montserrat González, por parte de su hija Triana Martínez y también de la policía local Raquel Gago. Gracias a esa colaboración, ese crimen fue posible. Esta es una de las líneas de su estrategia, como también lo es pedir que no se criminalice a la víctima, precisamente lo que ha intentado hacer la defensa, que ha hablado de un posible caso de acoso sexual por parte de Isabel Carrasco a Triana como el origen de todo. La defensa que también ha arremetido contra la policía e incluso contra el proceso de instrucción. La defensa asegura que la policía tomó declaración a Montserrat de forma ilegal y que trató de ganarse su confianza con tretas. ¿Qué duda cabe que es un engaño y que tú tienes derecho a que no te engañe la policía? Y que el informe de la instrucción está manipulado. No han sabido ni determinar la hora, porque le ha interesado que sea la llamada después del crimen. Nos están mintiendo. Ha intentado eliminar de la lista el delito de atentado contra la autoridad. Pero no la han matado por ser presidenta. Lo hizo, dice, porque temió por Triana. Que ya llega un momento y se verá, que es decir, es que o mi hija o ella. Y ha intentado exculpar a Triana tanto de los preparativos como del plan de huida. Montserrat arrojó el arma. No se la entregó a Triana. El abogado defensor de Raquel Gago también ha incidido en las irregularidades del informe. Se están imputando una serie de hechos como ciertos cuando no se han acreditado. Y asienta su inocencia en el comportamiento en las horas posteriores al crimen. Trabajando, durmiendo en su casa, esperando que vengan a detenerla, con la pistola en el coche. ¿Eso casa con una intervención premeditada? Ha pedido a la sala que prime la presunción de inocencia. Fermín, ¿nos puede atender un minuto? Simplemente como... El Ministerio Fiscal ha advertido al jurado. Fuera como fuera Isabel Carrasco, nadie tiene derecho a matar. Para remarcar que la víctima es la víctima, que a ella no se la juzga. Tanto él como las acusaciones particulares que representan a la hija de Carrasco, a su pareja y al Partido Popular han remarcado la frialdad del asesinato y han rechazado el móvil sexual. Esa novedosa historia recurre a ella después de haber estado 6 meses en prisión ya. Si Isabel Carrasco besó o no besó a Triana o trató de tener relaciones sexuales con ella, eso no se puede probar de ninguna manera. Han tratado de desmontar también los eximentes que pide la defensa. Ella tenía odio, sí, una inquina inimaginable, pero no era tonta, como hemos dicho, ni estaba loca, como comprobarán. La madre, por lo visto, es muy valiente, es muy tirada para adelante, pero la hija es muy inteligente, con una inteligencia muy por encima de lo normal. El plan fue perfectamente urdido y lo fue también por la amiga de Triana. Que las tres acusadas se pusieron de acuerdo para dar muerte a Isabel Carrasco, ejecutaron el plan con maldad y frialdad. Las tres eran necesarias, cada una con su perfil, con su función. Que querían vivir como vivían, como señoras. Querían vivir sin trabajar.
Aseguran que no se conocerá el móvil, pero que su objetivo era vivir bien económicamente y demonizaron a Carrasco por impedírselo. Hoy se buscaba la imagen de Montserrat, pero también de su hija Triana y de la tercera encausada, la policía local Raquel Gago. Atentos hemos estado a su llegada, las dos primeras en un furgón policial muy temprano, procedente de la cárcel y camufladas bajo una indumentaria calcada. El rostro más desencajado, el de Raquel Gago, que ha llegado caminando y que dentro de la sala, lo van a ver, no se ha comunicado ni con Triana ni con Montserrat. 9:15 de la mañana, el furgón en el que viajan Montserrat y Triana llega a la Audiencia Provincial de León. Vestidas casi igual, apenas las hemos podido ver unos segundos. Minutos antes de las 9, a pie, con semblante serio, llegaba Raquel Gago. Ya en la sala de vistas, madre e hija han estado sentadas juntas. Delante, muy cerca, la otra imputada. A lo largo de la sesión no hemos visto ninguna señal de complicidad entre las tres, sí entre Montserrat y Triana. Aquí han llegado a hablar. Desde este otro punto hemos visto uno de los pocos momentos en los que Triana ha roto su rigidez para escuchar a su abogado. Sin embargo, su amiga Raquel Gago se ha mostrado prácticamente inmóvil en todas las imágenes que hemos podido ver. Mientras escuchaban los pormenores del caso, Montserrat ha llegado a emocionarse, aunque apenas han sido unos segundos. Nosotros les hemos estado informando casi en directo de este juicio, lo vamos a seguir haciendo hasta que dure, pero su interés ha movilizado también a otros 40 medios de comunicación y a 150 periodistas. Nunca se había vivido en León nada igual. De hecho, ha tenido que habilitarse una sala en la Audiencia Provincial para que todos estos profesionales puedan hacer su trabajo y seguir el juicio. SACIL tendrá que indemnizar a un paciente con 144.000 euros por un error de diagnóstico. El hombre ingresó con un fuerte dolor abdominal en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Los facultativos valoraron 2 diagnósticos, pero no hicieron más pruebas. Y eso, según la sentencia, complicó el tratamiento posterior y pudo haberle costado la vida. Hay otra condena hoy que afecta a SACIL. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le obliga a SACIL y a una aseguradora a indemnizar con 103.000 euros a los hijos de una segoviana que falleció en 2009 por no ser operada del corazón a tiempo. El tribunal considera probado que hubo déficit asistencial. María Elena tenía 48 años cuando falleció en 2009, víctima de una estenosis aórtica grave, una patología de la válvula que conecta la aorta con el corazón. Según el tribunal, debió ser ingresada y operada de urgencia tras su primera visita al cardiólogo en diciembre de 2008, pero el facultativo del Hospital de Segovia no vio la gravedad y pidió con carácter preferente un ecocardiograma. Se demoraron las pruebas 3 meses y tras esos 3 meses la volví a ver. Y ya sí que establecieron una fecha de operación para operarla en Valladolid 3 meses después. O sea, en total unos 6 meses de demora. Y a esa operación pues ya no llegó. Porque antes de la segunda cita, la mujer se sintió mal, acudió a urgencias y allí fue derivada al Clínico Universitario de Valladolid para su operación. Pero antes de salir, falleció. La justicia habla de mala praxis médica y déficit asistencial por demorar el ingreso de la paciente para ser intervenida y condena a SACIL y a la aseguradora a pagar 103.000 euros a sus 2 hijos. Obviamente no te devuelven a tu madre esos dineros, pero tienes la satisfacción de saber que lo han hecho mal, que tenías tu razón y de poder ir, como fui, al Hospital de Segovia a hablar con la supervisora, a decirle que qué pasaba con este médico. Los hijos preferían la inhabilitación del cardiólogo, pero su defensa recomendó pedir una indemnización, aunque sobre todo valoran el respaldo de la justicia a pesar de que ha llegado 6 años después. Y un error informático ha provocado la pérdida de miles de pruebas radiológicas en el complejo asistencial de Ávila, todas las que se hicieron entre julio y octubre. Comisiones Obreras ha denunciado estos hechos y ha pedido responsabilidades a la Junta. SACIL, por su parte, aclara que la mayoría de las pruebas tenían ya el informe médico correspondiente y que solo ha habido que repetir 16 resonancias y TACs. Comisiones Obreras denuncia que se han eliminado todas las radiografías, mamografías, tomografías y resonancias realizadas en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en el complejo asistencial de Ávila. Que en muchos casos eran pruebas de las que dependía la intervención quirúrgica o que era parte del seguimiento oncológico que han sido extraviadas. Y si aún se le puede dar más gravedad al asunto,
Este medio afirma, como digo, a nosotros no se nos ha negado esa información, que son pruebas perdidas, extraviadas y no recuperables. El sindicato acusa a la Junta de Castilla y León de oscurantismo. Que se traslade de manera inmediata, a través de la reunión urgente del Consejo de Salud y de la información que se traslade a los órganos representativos de los trabajadores, toda la información precisa de la situación en la que estamos. 2, la exigencia de responsabilidades, tanto en el orden provincial como en el orden regional, de todo lo que esto dé de sí. Pero la Junta de Castilla y León asegura que el impacto asistencial ha sido mínimo, ya que la mayoría de esas pruebas ya habían sido visualizadas. Niega falta de información de un hecho que había sido comunicado a todos los profesionales sanitarios. En total son 15.000 las pruebas que se han perdido, algo que afecta a 6.000 pacientes. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado hoy la residencia de la Fundación Aspanias, en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. Con 90 plazas, responde al modelo de centro multiservicio en el que se trata de ofrecer una atención integral a las personas dependientes sin sacarlas de su entorno, a la vez que generar empleo en el medio rural. Se hace un diagnóstico individualizado, se busca la prestación para esa persona en el ciclo vital de la persona, se busca también prestar el servicio en el entorno donde ha vivido y vive esa persona y donde quiere seguir viviendo. El Ayuntamiento de Valladolid ya no multará la mendicidad. El nuevo equipo de gobierno ha propuesto modificar esta polémica ordenanza de la última etapa de León de la Riva como alcalde y sobre la que ya se había pronunciado en contra el Tribunal Superior de Justicia. Las ONGs recuerdan que penalizar a quienes piden en la calle no soluciona el problema. El 90% de las personas que ejercen la mendicidad no duermen en la calle. Una multa para quienes piden significa también una sanción administrativa, lo que supone no poder solicitar otras ayudas. Hay mendicidad a lo mejor que puede estar organizada por algún tipo de mafia, entre comillas, pero yo creo que no es lo general, porque cuando ese tipo de conductas o de situaciones se tienen, pues se actúa. Y luego hay otro tipo de mendicidad que no es dañina ni es perjudicial y que tenemos que abordarlo fundamentalmente desde los servicios sociales del ayuntamiento. Desde las ONGs consideran que la persecución tan solo lleva al desplazamiento de aquellos que mendigan. Las mendicidades se mantienen porque hay gente que sigue dando dinero. Entonces, la sociedad también tiene que plantearse que esa no es una forma de vida que pueda sostenerse. 54, María Enedina lleva años pidiendo en este mismo lugar. Dice que le gustaría trabajar, pero no encuentra nada. Yo pago ahora 300 de casa y no me llega, porque por la luz y el agua, como tú comprenderás, no me llega para nada. Ángel saca 4 o 5 euros al día. Dice que pedir en la calle es mejor que vivir en Rumanía. Comida, dinero... Rumanía, fome, no trabajar. La mendicidad es sinónimo de pérdida de dignidad. Detrás de cada persona que pide hay una historia diferente. El Fondo Monetario Internacional mejora las perspectivas de crecimiento para España este año en 2 décimas. Según el Fondo Monetario, nuestro país crecería este año un 2,7% y un 2,3% el año que viene. Son buenas noticias que, sin embargo, contrastan con el empeoramiento de las proyecciones a nivel mundial, lo que se debe a un repunte más débil de las economías emergentes. Para Luis de Guindos, el alza es un signo más de la recuperación de la economía que permitirá cumplir con los objetivos de déficit. Crecimiento que tenemos de los ingresos tributarios, dada el ahorro que estamos obteniendo en tema de pago de intereses, que es prácticamente 3.200 millones de euros. Dada la evolución de la economía española, yo creo que de alguna forma vamos a ir viendo que los datos que vamos a tener de cierre presupuestario son positivos y se acercan, lógicamente, y convergen hacia la cifra que nosotros teníamos de objetivo. Renault ha confirmado esta tarde lo anunciado por la mañana por la ministra francesa de Ecología. Va a llamar a revisión a unos 15.000 vehículos por exceso de contaminantes. Al tiempo que reconoce un error de medición en los sistemas de filtrado, la compañía asegura que todos sus vehículos cumplen la normativa en vigor. Los vehículos que se revisarán serán los que lleven el motor diésel DCI de 110 caballos,
motor que se fabrica en su mayoría en Valladolid, y serán 15.000 y no 700.000, como habían señalado algunas informaciones. Es lo que afirma Renault, que no señala modelos concretos, pues este motor se instala en muchos de ellos. La revisión será un ajuste de los sistemas de filtro de las emisiones contaminantes, concretamente de un error de calibración del control de motor, algo detectado ya por la empresa y resuelto desde septiembre de 2015. Se trata de una operación rápida de mediodía, ha señalado la ministra de Ecología francesa, quien anunció este martes esta medida y agradeció la transparencia de Renault, que también pidió a otras marcas investigadas en Francia. Ségolène Royal asimismo reclamó que las pruebas de contaminación dejen de realizarse en estático, como marca la norma europea, y se hagan en conducción real y en condiciones variables de temperatura. En marzo podríamos conocer las conclusiones de la Comisión de Investigación de la trama eólica. Esa es la fecha que baraja el Grupo Parlamentario Popular. Este es el calendario. Los procuradores tienen de plazo hasta el 3 de febrero para analizar los 4 millones de folios de los más de 1.000 expedientes. El 5 de febrero se marcarán las comparecencias, que arrancarán a finales de ese mismo mes. El PP asegura que comparecerán todos los que tengan relación con la tramitación de los expedientes y pide a la oposición, sobre todo a los socialistas, que no hagan de esta comisión un circo mediático. De algunas cosas. Invitamos al resto de los parlamentarios a que, si encuentran alguna anomalía, alguna irregularidad en la Administración, no den una rueda de prensa, sino acudan a la Fiscalía como es obligación. Pues si no, pensaríamos que realmente no sería una anomalía, una irregularidad lo que han encontrado, sino una voluntad de hacer crecer el circo mediático en lo que algunos pretenden convertir esa comisión. Y a Podemos le preocupan las prisas del Grupo Parlamentario Popular por llegar a las conclusiones y considera las declaraciones que acabamos de escuchar como improcedentes. El Grupo Podemos ha presentado hoy 2 iniciativas en las Cortes, una para pedir soluciones a los trabajadores de Traxa y otra para cambiar la ley electoral y derogar el voto rogado para los electores españoles en el extranjero. Sobre la composición de la mesa de las Cortes, Pablo Fernández se muestra un poco más esperanzado que en los últimos días de llegar a entenderse con el PSOE. Yo, después de la conversación que tuve ayer con el portavoz del Grupo Socialista, soy optimista. Él me dijo que, bueno, que después de todo lo que había pasado necesitaba un tiempo, necesitaban pensarlo, que para ellos no era la prioridad máxima, pero yo sí que percibí buena sintonía y percibí buena intención, con lo cual respetamos sus plazos de decisión y creo que al final se va a llegar a un acuerdo. Hay un antes y un después en una explotación mineral. Cuando se cierra el yacimiento hay que restaurar el paisaje, restañar la erosión que ha sufrido. Lo hemos visto en Cordovilla de Aguilar, en la provincia de Palencia. 5 años estuvo operativa esta cantera de piedra arenisca de la explotación La Losa. Se ubica en el monte de utilidad pública La Pinilla, muy próximo a Cordovilla de Aguilar, tan cerca que los vecinos sentían el estruendo de las explosiones para la extracción de material. Pero en 2010 la cantera dejó de funcionar. Sin embargo, la empresa no cumplió con el plan de restauración de la zona, por lo que la Junta ha tenido que intervenir. Lo que hace la Junta es ejecutar el aval depositado por la empresa para restaurarlo, y aquí se ha hecho es nivelar adecuadamente el terreno, porque estaba con continuos hoyos, con piedras, y se ha restaurado para convertirlo en lo que era una pradera. Los trabajos de restauración han consistido en el relleno de la superficie deprimida. Se ha hecho con la tierra y la vegetación que rodeaba el lugar. La superficie que estamos viendo se correspondía con la tierra vegetal antigua que se había quedado apartada. Entonces esa tierra vegetal ya va fertilizada y lleva las semillas adecuadas. A partir de primavera este terreno podrá ser utilizado por 200 cabezas de ganado vacuno de denominación de origen de carne de Cervera. Por cierto, que la Junta ha intervenido en la conservación de otras 7 canteras de la provincia palentina, en las que ha invertido más de 76.000 euros. Y en la provincia palentina nos quedamos porque están un poco más cerca de recuperar la minería de interior. La empresa Carbones Alto Carrión necesita un último trámite para poder explotar un pozo de Velilla del río Carrión. Su previsión es comenzar vendiendo unas 20.000 toneladas al año y crear hasta 30 puestos de trabajo. Si podríamos ir a más, mejor. No queremos quedarnos cortos, lo que queremos es que la zona se reactive. Basta que prácticamente de momento
En el proyecto parece ser que va a ser la única mina que hay de interior en nuestra provincia de Palencia y nos gustaría tenerla con todo el cariño del mundo. En libertad con cargos, una mujer de 29 años detenida en Palencia como presunta autora de un apuñalamiento a su pareja, un hombre de 30 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda de esta calle de la capital palentina. Una llamada sobre las 11 de la noche del domingo alertó de que una persona había sido acuchillada y que necesitaba asistencia. Los agentes, según narra Diario Palentino, se encontraron a un hombre con un corte en el brazo. Al parecer fue apuñalado mientras dormía. Y en Burgos, un hombre de 40 años ha resultado herido de diversa gravedad en otro accidente de tráfico en la Nacional 1. El varón, que conducía un coche con matrícula portuguesa, tuvo que ser excarcelado por los bomberos. En el accidente también se han visto implicados 3 camiones. Según las investigaciones de la Guardia Civil, el coche de matrícula portuguesa que conducía la persona que ha resultado herida estaba adelantando en línea continua a varios camiones hasta que ha dado a uno de ellos y a partir de ahí se ha producido una colisión entre ese coche, el turismo implicado y 3 camiones más. El herido de unos 40 años ha tenido que ser excarcelado por los bomberos de Burgos. Ha salido consciente del accidente, aunque con heridas de gravedad. Este suceso ha tenido lugar en el kilómetro 267 de la Nacional 1, foco de multitud de accidentes de tráfico en la provincia de Burgos. Felipe VI ha recibido a los representantes de UPN y del PNV en la segunda jornada de su ronda de contactos con los partidos políticos. La formación navarra le ha asegurado que votarán a favor de la investidura de Mariano Rajoy, mientras que la posición del PNV sigue siendo una incógnita. A diferencia de los que ya han hablado con el monarca, Aitor Esteban ha rechazado comparecer en rueda de prensa para explicar qué piensa hacer en el debate de investidura. Más novedades hay hoy en el Congreso. Podemos ha tirado la toalla y no intentará formar 4 grupos parlamentarios, de forma que cada una de sus confluencias regionales tuviera uno propio. Ante la oposición de PP, PSOE y Ciudadanos, la formación de Pablo Iglesias ha optado por inscribir un único grupo con una estructura confederal. Sin embargo, esta estrategia no ha gustado nada a sus aliados valencianos de Compromís. Han inscrito su propio grupo al margen de Podemos. Seguimos esperando a los compañeros de Compromís que legítimamente han decidido intentar hasta el final, dentro de las normas de las propias instituciones, tener el grupo propio que ya se ganaron en las urnas. Respetamos esa vía, nosotros ya hemos construido un grupo confederal, un grupo de grupos, si quieren, y abrimos ese canal para que, si así lo deciden, se integren y sigamos trabajando juntos. Se cierra la composición de los grupos de las cámaras mientras sigue en el aire qué candidato podrá formar gobierno. Mariano Rajoy le pide al PSOE que abandone el sectarismo para negociar un gran acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Desde el sectarismo, la negación a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdos, no se construye absolutamente nada. Sinceramente, yo no voy a actuar así. Creo que hay que respetar la voluntad de los españoles. La voluntad de los españoles fue primero el Partido Popular, segundo el Partido Socialista. Oiga, no hay otra forma posible de gobierno. Pongámonos de acuerdo como han hecho en Alemania, como han hecho en Austria. Pues por el momento nada ha cambiado. Pedro Sánchez está muy lejos de poder pactar nada con Mariano Rajoy. Esta mañana ha vuelto a lanzar un mensaje en la misma línea. Dice que el presidente en funciones carece de la actitud necesaria para negociar. Lo ha dicho en Madrid cuando acompañaba al alcalde de Valladolid en un foro sobre ciudades inteligentes. Pedro Sánchez no ve a Rajoy con la actitud adecuada para alcanzar los apoyos necesarios que le permitan seguir siendo presidente del Gobierno. Aquí en Madrid andan preguntando el estado de las negociaciones de Rajoy con otras fuerzas políticas. Extraña que nadie sepa nada, pero no se inquieten. No es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado, incapaz de acordar con nadie más que consigo mismo.
Lo ha dicho en presencia de Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, al que ha puesto como ejemplo por forzar un cambio de gobierno a base de aunar fuerzas de izquierda. Y el mensaje tiene dos palabras: cambio y pacto, o lo que es lo mismo, alcanzar el pacto para producir el cambio. Puente cree que Sánchez debe negociar con otros partidos su investidura como presidente del gobierno, aunque no le garanticen un pacto estable con mayoría absoluta. En ese sentido, dice que su experiencia con el apoyo recibido por la marca de Podemos en Valladolid es buena. El apoyo de Podemos, de Sí se puede Valladolid, está siendo absolutamente leal. Hasta ahora están poniendo muy por encima de intereses cortoplacistas, como he dicho antes, el interés de ciudad. De todo ello se ha hablado en una jornada celebrada en el Hotel Ritz de Madrid para analizar el desarrollo de las ciudades inteligentes. El Gobierno central ha despedido esta misma mañana al director general y a la directora de Ingeniería de Aquamed, la empresa pública investigada por fraude, falsedad documental y prevaricación. Los dos cargos destituidos fueron detenidos ayer junto a otras 11 personas por presuntas adjudicaciones ilegales de contratos públicos de esta sociedad que gestiona el servicio de agua en las cuencas mediterráneas. La red de ciudades AVE cumple 10 años, es la unión de ciudades a las que llega la alta velocidad y que ya suma una treintena de destinos, entre ellos Segovia y Valladolid, y desde 2015 León y Palencia. En la celebración de este aniversario, la red ha empezado a planificar las acciones para este año, como por ejemplo la difusión de los destinos AVE en Estados Unidos, lo que traerá más visitantes a nuestra comunidad. 132.400 personas han cogido el AVE desde el 29 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2015, un 69% superior de incremento con relación al mismo periodo en el año 2014. Se va a promocionar en Estados Unidos el paquete turístico de Valladolid y las ciudades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Segovia, León, Palencia, que están en la red de ciudades AVE, desde el punto de vista del turismo gastronómico y cultural. Hay otra red de ciudades y municipios unidos por un camino milenario, el que lleva a Santiago de Compostela y que en la comunidad discurre por Burgos, Palencia y León. Sus piedras y paisajes esconden espiritualidad, magia y fenómenos inexplicables, que ha recogido en un libro el periodista experto en misterios Francisco Contreras. Con él se encuentra en Madrid Eduardo Martínez. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cada año miles de peregrinos recorren el Camino de Santiago, una ruta que les conecta con la historia, el arte, la naturaleza o la religión, pero también con lugares que tienen una espiritualidad especial o un halo de misterio, incluso de fenómenos inexplicables. Esa otra ruta por esos lugares un poco más especiales es la que describe Francisco Contreras en su libro que ha presentado esta tarde aquí en Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Mi primera cuestión es saber si el peregrino, cuando va a esos lugares un poco más especiales, percibe esa magia, esa sensación. Sí, sin lugar a dudas. Tú ten en cuenta que cuando alguien emprende la aventura de hacer el Camino de Santiago se enfrenta a algo que hemos olvidado. Es a estar solo con uno mismo, en silencio, y a recorrer el entorno de donde venimos desde hace millones de años en nuestra evolución. Montes, cuevas. Cuando uno va recorriendo los caminos y escucha el sonido del viento, se moja con la lluvia, sufre los dolores de llevar la mochila, se reencuentra con algo perdido que es mágico y lo puedes llamar trascendencia o espiritualidad. ¿Y qué fue antes? Es decir, ¿el Camino de Santiago se trazó o discurre por sitios que previamente ya estaban dotados de esa espiritualidad, o es justamente el camino lo que dota un poco de esa sensación especial a estos lugares? El camino recorre muchos caminos que se han ido conformando a lo largo del tiempo y ha sido sagrado para muchas culturas, para íberos, para celtas, para musulmanes, para cristianos. No hacemos un recorrido religioso, hacemos un recorrido por lugares sagrados o tomados como sagrados y mágicos, donde se daba culto a antiguos dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a los montes, a las cuevas, desde hace siglos, millones de años, vertebrado a partir del siglo XII por la Orden del Cluny, rumbo a Compostela y un poco más allá al Finisterre.
Y ya por último, no quería despedirnos sin que nos explicases un par de ejemplos del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León, por Burgos, por Palencia o por León, un par de sitios donde podamos sentir un poco esa espiritualidad o vayan acompañados de esas leyendas. La magia y el misterio, 2 sitios. De referencia, Montes de Oca, San Juan de Ortega. Allí todos los días del equinoccio, el 21 de octubre, el 21 de marzo, se produce lo que se llama el milagro de la luz. El último rayo de sol atraviesa todo el templo e ilumina en la oscuridad un pequeño capitel. Y luego un tramo muy desconocido marcado por lo invisible, ¿no? Por los fantasmas, el que va desde Ontanas hasta Castrojeriz. Es el tramo donde mayor número de peregrinos han fallecido y cuando vas caminando por ahí hay una gran ascensión. Antes de pasar el río Pisuerga descubrirás un montón de tumbas. Sobrecoge. Gracias, Fran, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Un aperitivo para acercarse y sumergirse a esta guía mágica del Camino de Santiago y también acercarse a estos lugares especiales del Camino francés. Gracias, Eduardo. Seguimos viajando porque mañana es el día. Madrid, IFEMA, se convierte en la capital del turismo mundial. Comienza Fitur, una de las grandes citas internacionales para este sector, y Castilla y León contará con 2 espacios, uno para fomentar los negocios entre empresarios y otro que se encargará de promocionar nuestra comunidad como destino turístico. Se jugará, por supuesto, la baza del AVE, de las nuevas líneas, y se fomentará la innovación. Castilla y León se presentará en Fitur como un destino turístico, innovador y de calidad. Nuestra comunidad estará dividida en 2 espacios. Por un lado, el comercial, donde el AVE será uno de los pilares en la feria. Ya son 6 las capitales de provincia que están conectadas con AVE a Madrid. Se promoverá el turismo de interior y la enogastronomía. Como oferta cultural se destacarán las Edades del Hombre en Toro y nuestra Semana Santa. También se hará hincapié en la innovación. La inmersión de una experiencia de marketing sensorial a través de un viaje por las rutas del vino de Castilla y León. El otro espacio será el profesional. Allí participarán 140 empresas. Crece respecto al año pasado en casi un 11%, demuestra el interés profesional y de negocio que tiene este stand comercial para nuestros empresarios. Como novedad, la Junta va a firmar un convenio con 4 provincias contra el intrusismo. Controlarán el alojamiento o la actividad de los guías turísticos. Fortalecer esa cooperación entre las propias policías locales de los ayuntamientos y los servicios de inspección de la Junta. Fitur será el perfecto escaparate para promocionar nuestra comunidad, que contará con el humor de Leo Harlem o la música de Celtas Cortos. Hoy les vamos a dejar desde un hotel que nos traslada a zonas cálidas, aunque nos deja también aires de tristeza. Esta mañana Glenn Frey ha salido para siempre del Hotel California. El guitarrista y fundador de los Eagles se ha marchado a los 67 años con la satisfacción de haber creado una banda mítica que deja millones de seguidores. Con una de sus obras más reconocibles, les decimos adiós. Ahora los deportes. Hasta mañana. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were